Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las Escrituras. Hoy vamos a estar retomando los estudios que se tratan acerca del paquete de salvación. Hoy vamos a estar hablando acerca de la justificación y vamos a orar antes de empezar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que guíes mis pensamientos, que tomes control, Señor, de la palabra, Señor. Te cedo, Señor, mis pensamientos, mis emociones, todo, Señor, lo someto bajo tu autoridad, para que tú seas el que hable y acomode, Señor, este mensaje de acuerdo a tu voluntad. Y te pido que abra nuestros corazones y que, Señor, tu palabra penetre, Señor, y se quede, Señor, como un depósito, Señor, en nuestro ser interior. En el nombre de Jesús. Amén. Están afuera cortando el zacate del lugar donde vivo. No sé cómo vaya a salir el sonido. Espero que no haya mucho ruido. Y si hay, espero poder controlarlo una vez que edite el video. Voy a volver a leer nuestro versículo clave de donde nos estamos basando para dar este estudio. Y este versículo clave se encuentra en 1 Corintios 1:30 y dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces dijimos que este paquete viene incluido en nuestra salvación. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, no solo está comprando un ticket para ir al cielo, no. Ese es el lugar, nuestro destino, y gracias a Dios por ello, porque, ¿verdad?, no tendremos muerte eterna. Pero en ese paquete de salvación, que la salvación es gratis, Dios nos dio sabiduría, nos dio justificación, nos dio santificación y nos dio redención. Y redención ya lo miramos, así que si tienen alguna pregunta acerca de qué es redención, yo ya tengo un video acerca de eso y les recomiendo que lo vean. Así que hoy vamos a estar hablando de justificación. Y para entender la palabra justificación en una manera bíblica, vamos a empezar preguntando, ¿qué es una persona justa? Una persona justa es una persona que se conduce moralmente correctamente, que, ¿verdad? Cada uno tenemos un concepto de qué es una persona justa. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos en un trabajo, una persona justa sería aquella persona que llega a tiempo, que trabaja sus horas y que sale cuando se le dice. Cuando una persona es honesta, transparente, cuando una persona tiene un negocio y no roba a sus empleados, no roba al proveedor, no roba. Entonces todos tenemos un concepto de lo que es una persona justa. Ahora, ¿cómo podemos saber si una persona es justa o no? Bueno, por sus acciones, de la manera como esa persona se conduce en la vida, es que nosotros podemos juzgar si esa persona o no es justa. Ahora, eso nos lleva a entender lo que la palabra de Dios dice en Romanos 3:10. Dice: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Delante de la presencia de Dios, no habemos o no habíamos, vamos a decir, ni un solo justo. No nos podemos ganar la aprobación de Dios o la justicia de Dios por nuestros propios méritos. Porque aunque tratemos y nos esforcemos por ser justos, en alguna área vamos a fallar. Y si fallamos en una sola cosa, no somos justos ante los ojos de Dios. Seremos ante la gente humana
Pero ante Dios no. Dios tiene un estándar de justicia mucho más alto que el de nosotros. En Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya vimos en Romanos 3:10 que no hay ningún ser humano que sea justo delante de la presencia de Dios. Pero también nos deja saber que hay un pago por nosotros ser injustos o pecadores. Y ese pago es la muerte. Ahora, entonces, ¿qué es la justificación? ¿Por qué estamos hablando de justos? Bueno, porque la justificación es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador. La justificación es un regalo gratis, es algo que Dios elige hacer por nosotros. Pasa por alto todos nuestros pecados y nos declara justos ante Él. Pero entonces, antes de eso voy a leer Romanos 3:21. Y Romanos 3:21 nos da la clave de cómo ser nosotros justificados o justos ante la presencia de Dios. Romanos 3:21 dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Y de la ley está hablando del Antiguo Testamento. Ellos vivían bajo la ley, no bajo la gracia. Y la ley requería acciones. 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Así que hoy en día Dios nos ha proveído un camino o nos ha mostrado cómo poder ser justos ante sus ojos. Y somos justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento, cuando tú abres tu corazón, cuando haces esa oración de fe, aceptando y pidiendo que Jesús venga a ti y reconoces que Jesús vino, que murió, que resucitó, que en la cruz del Calvario Él llevó tus pecados, en ese momento el Padre te declara justo ante sus ojos. Él pasa por alto todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, ahora ya entiendes por qué el paquete de salvación, que es gratis, incluye nuestra justificación. Ahora vamos a seguir adelante. Ahora, ok, ¿cómo es que llegamos a ser salvos? ¿Cómo es que Jesús, si yo pongo mi fe en Él, yo soy salvo o yo soy justificado ante Dios? Porque mis obras no son buenas. Yo me miro a mí mismo y digo, yo soy un pecador, yo hago cosas incorrectas, moralmente no soy la mejor persona. Entonces quiero que leamos 2 Corintios 5:21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está hablando de Jesús. Está hablando que él nunca hizo un pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Dios cargó sobre Jesús todas nuestras fechorías, todo nuestro pecado cayó sobre él. Ahí mismo lo voy a leer en otra versión, en la versión que yo leo, dice así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados. Y quiero que entendamos esto porque el pueblo cristiano, creo que batallamos mucho en no sentirnos dignos de Dios. Y porque miramos a nuestras acciones en vez de ver lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que fue más que suficiente para cubrir nuestro pecado de hoy. Entonces, Jesús, hubo una transferencia, vamos a decirlo así, o un intercambio. Jesús tomó nuestro pecado sobre él, sobre su cuerpo. Y él, siendo un hombre que nunca había pecado, que era justo, nos transfiere su justicia a nosotros. Él toma nuestro pecado y nosotros tomamos su justicia. Así funciona esto. Ahora, nosotros podríamos decir, qué bueno, fue gratis. A nosotros no nos costó nada. Y es verdad, a nosotros no nos costó nada. Pero Jesús pagó un alto precio por nuestro pecado. Jesús tomó nuestro pecado de toda la humanidad. Dios, el Padre, lo puso todo sobre él. Y él tuvo que pagar el precio que tú y yo deberíamos de pagar. Así que aunque para nosotros es gratis, Jesús pagó un alto precio para que hoy tú seas la justicia de Dios. Voy a leer Primera de Pedro 2:24 y dice así: quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Creo que ahí nos deja bien claro que todos nuestros pecados cayeron sobre el cuerpo de Jesús. Pero, y creo que esa parte como cristianos la entendemos. Lo que no entendemos y lo que no se nos predica es que la justicia de Jesús se transfirió a nosotros. La justicia de Jesús, tú la tienes, tú la posees, es tuya. Pero es otro punto que voy a llegar a él. Por falta de entender las escrituras, por falta de que se nos predica a medias de que nuestro pecado cayó sobre Jesús, pero porque no se nos predica la otra parte, que de la justicia de Jesús se transfirió a nosotros, vivimos una vida a veces frustrados, porque tratamos de vivir una vida, vamos a decir, en santidad. Y no lo logramos. Y está bueno tratar. Y las obras son buenas. Pero nunca para tratar de ganar tu salvación. Nunca para tratar de agradar a Dios.
y que seas aprobado. Tú haces o yo hago las obras de justicia y vivo en una manera de santidad porque yo quiero agradar a Dios, porque yo amo a Dios, pero jamás porque yo quiera ser salva por mis propias obras. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es más grande que tu pecado, es más grande que mi pecado, es más grande que el pecado de todo el universo. Dios cargó sobre él todo el pecado de la raza humana, presente, pasada y futura. Entonces, ¿por qué permitimos que el enemigo venga y nos haga sentir como basura? O soy un vil pecador, soy el más peor, como decía Pablo, soy el más peor, ¿quién me librará de mí? Pero cuando lee esa escritura, él está hablando de su humanidad. No está hablando de la vida nueva en el espíritu. Y tú y yo poseemos todo lo que dijo Primera de Corintios 1:30. Ahora, el problema es que a veces queremos sentirnos santos. Wow. Nuestro caminar es por fe, no por lo que tú sientas, no por tus emociones. Si tú tratas de vivir la vida cristiana por tus emociones, vas a fracasar. Nuestro caminar es por fe, por creer la palabra de Dios, que lo que ella dice, eso soy. Porque la palabra de Dios me declara, la palabra y Dios son uno mismo. Y esa palabra declara que yo soy la justicia de Dios, que yo soy santificado, que yo he sido redimido, que Cristo es mi sabiduría. Pero ¿cuánto de eso lo crees? Nomás lo leemos y lo leemos. Pero ¿cuánto de eso crees? Porque si lo crees, lo vas a vivir y lo vas a actuar. A veces estamos llenos de palabra, pero solamente palabra. Y se queda hasta ahí. No la puedes vivir porque no la crees. Y Dios nos llama a ser hacedores de su palabra y no tan solo oidores. Vamos una y otra vez el domingo o hasta 2 veces por semana. Pero tú solo sabes, porque de apariencias en la iglesia todos nos vemos santos y puros y dignos. Pero solo tú sabes realmente cómo tú te calificas a ti mismo. He allí el problema. Que nuestra mente nos dice otra cosa contrario a la palabra de Dios y a veces nos sentimos miserables porque permitimos que el enemigo venga y nos acuse cuando Dios ya dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Y esa es otra parte. ¿Cuántas veces se nos ha dicho: oh, pues andas en la carne? Pero no eres de la carne, hermano, no eres de la carne, eres del Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora dentro de ti, porque fuiste hecho nueva creación. Y aunque a veces pecamos, abogado tenemos a Cristo para con el Padre. Pero no permitas que te digan que andas en la carne. No eres de la carne. Eres del Espíritu. Y muchas veces hemos usado ese versículo mal interpretado. Mal interpretado. Si tú ya eres cristiano, si tú ya aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador, tú perteneces a lo espiritual. Porque Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú tienes una nueva naturaleza. Eres del Espíritu. ¿Que vas a pecar? Vas a pecar. Somos humanos. Pero no porque peques quiere decir que tú perteneces a la oscuridad. No. A lo mejor necesitas alinear
y renovar tus pensamientos para que tus pensamientos cambien la manera de actuar. Eso es distinto. Pero desde el momento en que tú aceptaste como a Cristo como tu Salvador, desde ese momento Dios ya te declaró su justicia. No por tus buenas acciones, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por la transferencia que hubo de su justicia a ti y de tu pecado a Jesús. Si tú tratas de ganar tu salvación por tus acciones, qué triste de ti. Qué triste de ti. Porque allí es donde dice, caes de la gracia de Dios. Ya no estás aceptando el regalo de la salvación, de la gracia. Lo quieres hacer en tu propia fuerza. Y no solo tú, sino que acusas a tu hermano. No, tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Renovemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Renovemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios para que nuestras acciones cambien. Mientras no renueves tu pensamiento, tus acciones van a seguir siendo las mismas. Y a veces pagamos consecuencia por nuestras malas decisiones y después queremos culpar a Dios. Cuando Dios ya te dio, yo le decía a mi iglesia, tener el paquete de salvación y no conocerlo y no experimentarlo es como tener un auto último modelo en un garage, no sé cómo, en una cochera y nunca sacarlo a dar una vuelta y nunca agarrar las llaves y prenderlo y irme de paseo. ¿De qué te sirve lo que Dios te regaló en la salvación si nunca te tomas el tiempo para indagar? Si nunca te tomas el tiempo para poseer lo que Dios ya te dio. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Son tuyas. Te pertenecen. Ahora depende de ti. Si lo aceptas, si lo vives, o vas a ser como unos dicen, oh, no, esas escrituras solo tratan para el pecado original. Sí, es verdad, trata con el pecado original, pero también trata con mis pecados de hoy. No quiere decir que Dios me justifica de aquel pecado que cometió Adán y Eva, pero no me va a justificar de mis pecados de hoy. No. Dios trató con aquel pecado en la cruz del Calvario, pero también trató con el mío cuando dijo, si alguno peca, si es que algún hermanito peca, recuerde que tiene un abogado, a Cristo, para con el Padre. Y lo único que tienes que hacer es confesar tu pecado. Ahora, también me voy a ir a la otra palabra, porque, como diría Pablo, esta predicación no es una licencia para que te vayas a pecar deliberadamente, porque también hay esa otra parte. Somos extremistas, queremos vivir totalmente agradando a Dios, como trabajando por nuestra salvación, en querer ganar nuestra salvación con nuestros hechos. Y también existen los otros. Es por gracia. Yo me voy a ir a lo peor de lo peor, que al cabo es por gracia. No, hermanos, no. No usemos la verdad para retorcerla y que se aplique a nuestra vida. No, hermanos, seamos correctos en nuestra manera de pensar. No es una licencia para pecar. Entonces, ¿dónde está el cambio de vida
¿O dónde está el agradar a Dios, el amor a Dios? Yo conozco esta palabra y no porque la conozca de que mi salvación es gratuita y que soy santificada y justificada y que he sido redimida. No por eso me voy al mundo a pecar deliberadamente. No. Porque Dios me dio una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza ama la presencia de Dios y ama estar en Dios. Voy a leer uno de los versículos claves que habla ser justificado y se encuentra en 1 Corintios 5:7. Dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aquí está la clave: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es justificación. No tomar en cuenta a los seres humanos su pecado. Eso es justificación. Nos declara justos, porque de otra manera no lo podríamos ser. Por nuestras propias fuerzas no lo podremos hacer. Y como dije, ¿qué hacemos con el pecado? Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya lo dije, nosotros pertenecemos al Espíritu, porque somos una nueva criatura. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos hizo nuevas criaturas, nuevas creaciones. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Comportémonos como esa nueva creación, no tratando de salvarnos por las obras, pero haciendo las obras por amor. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Creo que Jesús dijo: y en esto los conoceréis, ¿verdad? Nuestra mayor señal de que estamos en Dios es cuando nos amamos los unos a los otros. Podremos decir un montón de cosas y podremos hacer muchas apariencias, pero el amor es nuestra medida. Así que no se toma mucho para saber cuando andamos en amor o no, hermanos. Que Dios les bendiga. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido que llegue a las personas que tiene que llegar, Señor, y que tú traigas libertad, Señor. Libertad, que podamos estar más conscientes de quién somos en ti, de lo que nuestra naturaleza nos dice, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de nuestra carne, sino que, Señor, las hagamos morir y que vivamos para ti, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.